Muchísimas gracias, buenas tardes a todos los que estáis aquí. Y lo primero, pedir disculpas a los que tenemos, a los miembros que tenemos al otro lado de la cámara, porque hemos empezado un poquito de retraso. Y bueno, y gracias por la paciencia, porque llevamos 3 meses de retraso. Este evento se nos ha retrasado 3 meses. Y nada, muchísimas gracias por tenernos aquí, José María, María José. Gracias por la magnífica visita. Me parece que no ya solamente lo que hemos visto, es el modelo de negocio pensado hace 20 años o alguno más. Quiero decir que esa visión que en aquel momento tuvo, entiendo que Mafre, o supongo, ¿no? Sí, sí, de Mafre. Pues desde luego es digna de elogio. Las compañías aseguradoras, en cambio de modelo de negocio, son espectaculares, en lo que es en el seguro de crédito también. Son empresas espectaculares en ese cambio de modelo y reinventarse continuamente. Dar las gracias también a nuestros 4 patrocinadores, SAP, Fujitsu, Grupo IPS y Management Solutions, que hacen una vez más que esto sea posible. Y como vamos con un poquito de retraso, no quiero alargar más la introducción, dar la bienvenida otra vez a todos los que estáis ahí detrás y a los que estáis aquí por el esfuerzo de echar toda la tarde, venir, estamos en Ávila, y bien merece la pena. Así que, José María, te dejo. Muchas gracias. Bueno, como os he dicho, a mí me hubiera gustado el poder hacer la visita en otro orden, ¿no? El haber hecho previamente la explicación y después la visita, porque creo que se hubiera entendido mejor el porqué de este centro y, de hecho, muchas de las preguntas que me habéis hecho durante el recorrido, si hubiéramos visto esto, pues hubieran estado resueltas. Cualquier caso, y por poner la vista atrás otra vez, CESBIMAP, que es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Mafre, es una filial de Mafre, y nosotros existimos desde hace 40 años, CESBIMAP, pero hace 20 y pico que además empezamos a investigar en el reciclado de las piezas, qué hacer con los siniestros totales, y hace 20 se construyó este centro. Pero viendo por qué existe CESBIMAP y de ahí por qué sale CESBI Recambios, CESBIMAP se creó con la idea de poder generar conocimiento cuando Mafre entró en el mundo del seguro auto. Mafre, para el que no lo sepa, significa Mutualidad de Asociaciones de Propietarios de Fincas Rústicas de España. Es decir, era un seguro agrario inicialmente, que evolucionó con el tiempo, entró en otras ramas, entre ellas el automóvil. Y para poder tener un conocimiento de qué es lo que se rompe en los coches y cómo se repara, para que los peritos pudieran hablar con los talleres y entender cuál era la mejor reparación para cada coche, se generó CESBIMAP. CESBIMAP, por tanto, durante cerca de 35 años ha estado muy orientado a dañabilidad y reparabilidad del automóvil, y desde hace 5 años y pico se integró en Mafre Open Innovation, que es el ecosistema de innovación abierta que dirige y coordina todos los esfuerzos de innovación de Mafre en todas las áreas de negocio en todos los países del mundo. Y se decidió que CESBIMAP fuera parte de esa estructura precisamente como su Mobility Lab, o centro donde se experimentan muchas cosas vinculadas con el automóvil. Nosotros lo llamamos Innovation as a Service en dos sentidos. Estamos al servicio del negocio, lo que investigamos no es por el mero placer de saber mucho, sino que es que va de la mano del negocio y tiene que servir para el negocio. Y por otro lado es as a service, como Mobility as a Service, Software as a Service, diciendo que no es necesario replicar estructuras de innovación en todos los países, en todas las áreas, sino que desde aquí, desde Ávila, que no somos el distrito chulo de Barcelona 22, ni Las Rozas, no, desde una ciudad que es más conocida por el patrimonio, por el turismo, por la gastronomía, también se innova y se distribuye ese conocimiento para todo el mundo. Concretamente somos más de 120 personas, unas 20 aquí y 100 en el otro centro, que llevamos, como os decía, 40 años trabajando, y somos una filial independiente de Mafre. Tenemos una facturación anual de unos 13 millones, de los cuales solo 5 son a Mafre, por servicios que le prestamos a Mafre. El resto lo facturamos hacia el exterior. Fabricantes de vehículos, redes de talleres, fabricantes de pintura, otros gabinetes periciales independientes, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero lo importante no es si con esta facturación ganamos 500.000 o ganamos 1.000.000, da igual, eso comparado con los miles de millones que factura Mapfre no es relevante. Lo importante es que a través de lo que hacemos, haciendo una perfecta selección del recambio mejor para cada reparación, los procesos de reparación más adecuados, la creación de baremos específicos que te miden cómo reparar cada uno de los coches y qué cantidad de pintura es necesaria para cada una de las intervenciones, a través del apoyo a Mapfre cuando tenemos juicios donde se intenta reconstruir e investigar accidentes de tráfico, ahí nuestra acción sí que tiene repercusión en las cuentas de Mapfre por valor de varias decenas de millones de euros. Ahí es donde está el verdadero valor añadido de CESBIO. Si intentamos definir qué es lo que hacemos, pues actuamos por un lado de radar de nuevas tendencias en movilidad que surgen en el mercado, qué riesgo potencial pueden traer, llámese vehículos eléctricos, patinetes, vehículos autónomos, los vehículos de hidrógeno, los HADAS, etcétera, etcétera. Intentamos cuantificarlos para hacerle la vida más fácil a los de tarificación y a los de suscripción. Intentamos reducirlos mediante formación, concienciación, procesos, etcétera, etcétera, para que el ratio combinado salga más bajo, el coste global de las pólizas salga más bajo y, por tanto, el retorno para el departamento financiero sea más claro, e intentamos generar propuestas de valor añadido que enriquezcan los productos y servicios de la aseguradora para que Mapfre siga siendo líder en seguro auto y además cuando hay una intervención a realizar, porque al final siempre ocurren los siniestros, que esos procesos de reparación, y recordarlo porque es importante, sean lo más rápidos, lo más eficientes y lo más medioambientalmente sostenibles. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, si tenemos que explicar a grandes rasgos lo que hacemos, lo explicamos a través de estas 5 cajas. En la primera es donde se genera el conocimiento. La segunda es donde lo intentas compartir entendiendo que es en el interior de Mapfre, dependiendo de los departamentos. Las 2 siguientes es donde al final hay que monetizar de alguna manera todo este esfuerzo económico e inversor que hacemos mediante consultoría y formación. Y la última, pero no por ello menos importante, y por eso os decía, recordad lo que os digo, si hemos intentado ser medioambientalmente sostenibles durante toda la vida útil del coche mientras ha estado asegurado con nosotros, si cierra su ciclo de vida con nosotros porque ha sido un siniestro total mientras era un asegurado de Mapfre o porque es una flota, un acuerdo que tenemos con una flota y le ayudamos a achatarrar el producto, es cuando viene aquí donde también intentamos que el cierre de su ciclo de vida sea medioambientalmente sostenible. Si ahora lo vemos con imágenes rápidas de cada una de esas partes, cuando decimos I+D para el negocio, I+D+I para el negocio, hay cosas muy chiripitifláuticas, ¿no? Como estos vehículos autónomos, que muchas veces son proyectos a largo plazo. Ya llevamos cerca de 8 años trabajando con vehículos autónomos. Ese es uno desarrollado por nosotros con la Carlos III y el INSIA de la Universidad Politécnica de Madrid, donde vamos por la 4ª versión de software y de hardware embarcado, y prepandemia ganamos el 2º premio a nivel mundial de vehículos autónomos desarrollados por centros de investigación. Y nos sirve para entender cómo será lo que vean, interpreten y cómo reaccionen los vehículos autónomos cuando vengan al mercado en un futuro indeterminado. Por eso digo que son proyectos a más largo plazo. Pero tenemos proyectos que están en el día a día, como sistemas ADAS, los sistemas avanzados de ayuda a la conducción, donde testamos, por un lado, cómo de eficaces son, hay algunos que van mejor que otros, en el frenado de emergencia, la detección ni siquiera el mismo sensor colocado en 2 modelos diferentes de la misma marca llega a ser exactamente igual de eficiente, por eso conviene testarlos. Están en unas ubicaciones muy expuestas a recibir golpes, si son muy caros de sustituir, si están montados sobre piezas que actúen de soporte de fusible mecánico, de tal manera que cuando reciben un golpe se rompe el soporte, pero no el sensor, que se queda colgando y pagas 30 euros de soporte en vez de 900 euros de sensor. Cómo de difícil y de costoso es volver a recalibrarlos después, y con todo eso somos capaces de generar un rating, una calibración, una segmentación que impacta directamente al precio de la póliza. Hoy por hoy Mapfre es la única compañía de seguros en España que es capaz de dar 2 precios diferentes a vuestros coches, aun siendo del mismo modelo, mismas características, mismo acabado, en función de los HADAS que lleve instalado cada uno. Y cubrimos cerca del 90% del parque rodante español que tiene HADAS.
a través de nuestra investigación. También trabajamos con los fabricantes, tenemos una instalación de crash test en el otro edificio, donde, por ejemplo, algún fabricante como este, que no voy a nombrar porque se está grabando, pero que es bastante evidente cuál es, cuando lo lanzó al mercado, lo lanzó de tal manera que en el crash test que se hace a 15 kilómetros por hora saltaban los airbags. Y es una convención entre todos los fabricantes que no debe de ocurrir. Si veis la cabeza del dummy, ni siquiera ha avanzado lo suficiente como para chocarse contra el colchón del airbag. Es decir, es inútil que haya saltado, no le ha aportado nada y, sin embargo, desde el punto de vista asegurador, ha encarecido multiplicando por 3, por 4 el coste de la intervención por tener que cambiar todos los airbags, aparte de limpiar por completo todo el vehículo, ¿no? Pues te pone hasta arriba de polvo. Pues eso ya se ha corregido en el siguiente modelo de esta marca y en la segunda versión de este mismo modelo, por ejemplo. Es un feedback que lo otorgamos a ellos. Cuando algo es grave de este estilo, se lo damos de inmediato. Cuando son cosas que empeoran, pero que ni fu ni fa tampoco son gravísimas, nosotros nos dejamos contratar por las marcas que muchas veces nos lo encargan para hacer estudios donde les damos ese feedback, ¿vale? Decía, nos fijamos en el entorno de la movilidad, no solo del vehículo. Por eso, cuando empezó la tendencia hacia los vehículos eléctricos, no nos fijamos solo en el coche, fuimos también a por la moto alrededor. Fuimos al cargador y a ver y probar en un banco de ensayo que tenemos en el otro edificio cómo funcionan los cargadores, o menos, y dónde son los puntos calientes de todo el sistema eléctrico del coche cuando lo cargas a rápida, por ejemplo, a 100 kilovatios, que tenéis aquí. Si tiene sentido cuando dicen que los coches eléctricos arden o no, ya aprovecho para hacer el spoiler de que arden 20 veces menos que los térmicos. Las imágenes de un Renault Laguna como ese de ahí ardiendo frente a sacarla de un Tesla o de cualquier otro vehículo eléctrico, pues no. ¿Vale? Pero bueno, trabajamos sobre todo eso. Trabajamos desde luego sobre la parte más importante, que es la batería. Y cuando trabajamos sobre la batería, miramos por dentro, como os decía, vemos cómo se reparan, es que los sometemos a pruebas muy duras, como meter coches eléctricos en piscina, ponerlos en funcionamiento y ver hasta qué nivel de agua son capaces de soportar sin estropearse, y si se estropea, qué se estropea, y lo que se estropea, si es reparable o hay que sustituirlo. Lo mismo cortocircuitos en el interior de la batería para que el coche arda, o quemando a posta un coche eléctrico para ver la diferencia y los restos que quedan cuando el siniestro empieza con el fuego de dentro de la batería hacia afuera, o desde el exterior quemando el coche y también la batería. Eso nos sirve para dirimir responsabilidades cuando hay algún caso, y en un caso muy reciente hemos defendido una marca de vehículos eléctricos para demostrar que un caso que había dado el cuerpo de bomberos como que el origen era el vehículo eléctrico que se estaba cargando, en realidad el fuego provenía de otro coche térmico que había al lado, ¿vale? Pero lo importante no es todo esto, esto es muy bonito conocer de todo esto, pero lo importante es que todo eso, como decíamos, es de la mano del negocio y para el negocio. Y por tanto se plasma en un seguro para automóviles eléctricos específico que se llama la gama cambio. La gama cambio de Mafre, cuando la lanzamos en Alemania, ganó el premio al producto más innovador del mundo asegurador para vehículos eléctricos, siendo la patria de Allianz, de Hook, de las grandes aseguradoras alemanas, donde Verti Alemania es muy pequeña en comparación al mercado, y sin embargo lo ganamos nosotros. Cuando lo trajimos a España no nos han dado ningún premio en concreto, pero el mejor premio es que en vehículos eléctricos tenemos el 30% de penetración, cuando en coches en general tenemos el 20%. Señal de que el público aprecia un seguro que ha sido desarrollado desde cero y con conocimientos diferenciales que tenemos nosotros frente al resto de aseguradoras que no tienen un centro propio de investigación, que se vuelcan en la póliza para tener coberturas y servicios específicos. En los otros ramos, por ejemplo, en Daniel, ¿no? Que como gerente de riesgos a cargo de unos grandes almacenes, que no vamos a decir el nombre, muy preocupado por los posibles incendios que puede tener derivado de la acumulación de baterías cuando haya más coches eléctricos, y esto también esto lo volcáis el conocimiento en esos riesgos de las pólizas de daño. Eso lo que va es hacia nuestra rama de una de dos, o de patrimoniales, que son los que se encargan de edificios, más bien de industria,
que serían este tipo de productores, si es gran industria se va a Global Risks o a veces vamos como reaseguradora de seguros de otras aseguradoras y va a Mapfre Re. Es decir, todo nuestro know-how se disemina, como veremos después, hacia diferentes áreas de la compañía, ¿vale? Esto es lo que hemos hecho con vehículos eléctricos, coches, pero es que también hemos trabajado con patinetes, además en una doble vertiente. Cuando empezaron los patinetes, y ya estábamos trabajando en ello antes de la pandemia, y con la pandemia no hizo más que explotar a raíz del miedo que le cogió la gente al transporte público, empezó a haber en las ciudades muchos más patinetes. Trabajamos sobre dos cosas. Primera, sobre los riesgos de incendio, que hablábamos también de los patinetes, por la ubicación de la batería, se ve sometido a muchos golpes y eso puede ser origen de cortocircuitos y posteriormente de incendios. En parte, gracias a nuestro trabajo, el 21 de enero de este año se ha hecho obligatoria una certificación para los patinetes eléctricos para poderse vender en el mercado español. Si no, no se pueden vender. Ya no lo hacen retroactivo con las que ya están vendidos, pero los nuevos tienen que tener una serie de características entre las que están cosas que hemos visto nosotros, como tener una sonda de temperatura en cada módulo de la batería electrónica en vez de una en la batería en general, porque a veces inicia el cortocircuito en otra zona y hasta que se entera la celda que está en la otra punta, pues el patinete ya no solo ha ardido, sino que te ha quemado un vagón de metro, como hemos visto, y por eso lo han prohibido en los transportes públicos. También trabajamos en ver los riesgos de sufrir daños, tanto el que lo va conduciendo como alguien si le atropella. Y a raíz de este trabajo que hicimos en combinación con Fundación Mapfre, que fue quien lo difundió hacia el público general, vimos que en ese atropello la cabeza de la niña absorbía toda la energía en el momento del impacto, porque un patinete no es nada más que una cruceta de metal que está preparada para ser muy resistente, pero no para absorber energía, y la cabeza de la niña se comía 57 Gs. Si lo ponemos en contexto, un conductor de Fórmula 1, cuando se estampa a 300 km por hora en su monoplaza, absorbe 28, 30 Gs, nada más. ¿Por qué? Porque el monoplaza está pensado para deformarse, colapsar y absorber energía. Un patinete no. A raíz, seguramente, no creo que sea el único motivo, pero a raíz de estos estudios, por ejemplo, también se ha prohibido que los vehículos de este estilo, los vehículos de movilidad personal, vayan por las aceras y tienen que circular necesariamente por las calzadas. Todo eso se hizo desarrollando y patentando un sistema adaptado de crash test para que lo que utilizamos para vehículos de 4 ruedas fuera utilizable para vehículos de 2 ruedas de este estilo, pilotados por maniquíes. También, viendo los resultados, desarrollamos y patentamos, y estamos desarrollando ahora mismo industrialmente, si alguno tiene una empresa de plásticos podemos hablar, estamos haciendo un maletín que se acopla en la parte delantera del patinete, que sirve precisamente para que en el momento del impacto absorba gran parte de la energía vinculada al movimiento del patinete, haga menos daño a aquello con lo que se choca y absorba gran parte de la energía antes de que se la coma el que lo va a pilotar. Son dos vertientes necesarias. Pero lo importante nuevamente es, ¿y todo esto para qué sirve? Pues para lanzar un seguro específico que se llama Maspatin y en el que está volcada todo el know-how que hemos desarrollado con esto para Mafre. Y se complementa con un seguro multimodal que ha lanzado Berti, que reúne el patinete, la bicicleta, la moto, el coche, donde lo que asegura es tu movilidad, con independencia de en qué medio de transporte te vayas moviendo. Trabajamos también sobre otros proyectos que también parecen más hacia el futuro, ¿no? Y que cada vez se van a volver más habituales, y es todos los nuevos riesgos que aparecen en el mercado, como por ejemplo los vehículos autónomos. Como no te dejan hacer pruebas ahora mismo con vehículos autónomos en el mercado, tienes que tener el tráfico cortado, etcétera, etcétera. Ahora la legislación cambia en 2024, pues lo que hemos tenido que empezar es a generar gemelos digitales de entornos reales por donde va a circular, eso es una calle de La Coruña, y generamos escenarios de riesgo del recorrido que va a tener, empezamos a medir distribuciones de tráfico en función de las horas del día, de los días de la semana, lluvia, no lluvia, etcétera, y con simulación numérica empezamos a hacer iteraciones e iteraciones e iteraciones, midiendo los puntos calientes, las interacciones con peatones, con patinetes, con ciclistas, con otros coches, etcétera, para poder convertirlo en una data sintética que reemplace a la data histórica real con la que trabajan los del segmento actuarial para crear un precio para las pólizas. Eso es este caso para los vehículos autónomos que ya aplicamos con ese vehículo autónomo del CETAG, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, donde hay también compañeros del ICAI trabajando por allí,
pues allí ese shuttle que han desarrollado, cada vez que se pone en funcionamiento en una ciudad en España, hacemos este preestudio previo del riesgo potencial que puede llevarlo a explotación en calle. Adicionalmente, trabajamos con la conectividad de los coches, donde utilizamos el smartphone as a sensor para crear productos aseguradores que llamamos del usage-based insurance o seguro basado en la tipología de uso que hagas, de tal manera que el pay as you drive significa que si conduces más kilómetros, tu póliza va a ser más cara que el que conduce unos pocos. Pay how you drive, que es cuanto más animal de bellota eres conduciendo, más te cargo en la póliza, como es lógico. Y el try before you buy, que es, oye, te dejo la póliza de seguro gratis una semana, pero te analizo tu estilo de conducción. Y a partir de ahí te pongo un precio personalizado, según cómo conduces. Porque está demostrado además que uno le engaña a la máquina 2, 3, 5 recorridos. Cuando ya llevas 25 minutos conduciendo o es la quinta vez que lo coges en el día, se te ha olvidado y ya vuelves a ser el animal de siempre. ¿Para bien o para mal? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso se vuelca en productos como Car Reward, en Mafre, como VertiDriver en España, para Verti, que es nuestra segunda marca de seguros, Guido by Verti en Italia, etcétera, etcétera. Al final, y poniéndole números a todo esto, hemos realizado cerca de 700 crash test en estos 40 años de la empresa y cerca de otros 700 proyectos de investigación, algunos de los cuales son ya de muy diferente tipo. Por ejemplo, reparación de estructuras de fibra de carbono de bicicletas de alta gama para el seguro de bicis. Reparación de vehículos pintados con pinturas mate, que sabéis que enseguida pierden ese tono especial que tiene la pintura y cómo se hace para reparar eso sin que se note la diferencia respecto a otras piezas, etcétera, etcétera. Y de una u otra manera hemos analizado cerca de 2.500 modelos de coche. O sea que hasta aquí hemos generado el conocimiento. A partir de ahora es cuando lo tenemos que poner y compartir. Esto ya dentro de la propia web de CESBIMAP y en función de tu perfil de usuario y de tu función dentro de la empresa, si eres de las áreas técnicas, actuariales, periciales, etcétera, tienes acceso a cada vez mayor profundidad de documentación técnica, o si no, hay una parte que es de divulgación. Entendemos que también tenemos un fin social, ya que aprendemos tanto sobre seguridad vial, sobre safety and security, que en inglés distinguen los conceptos, pues que hay que ponerlo al servicio de la sociedad. Por eso, pues hombre, tenemos, no es la tirada que tiene un diario de económico, pero son 43.000 lectores de nuestra revista, que la tenemos en versión impresa y digital. La impresa justo la hemos terminado, hemos decidido que vamos a seguir solo en digital, porque al final la gente con lo que más le gusta y más se queda es con nuestros vídeos. De ahí que, hombre, no somos Taylor Swift, pero 9 millones y pico de visualizaciones de nuestros vídeos, siendo vídeos de reparación, de golpes, etcétera, una cosa muy específica de nuestro sector, tampoco está nada mal, ¿no? Y tener cerca de 50.000 seguidores en redes sociales, creemos que también es todo un éxito para un centro de investigación. Y ahora llega el momento feliz, y es que todo esto hay que pagarlo de alguna manera. Entonces nos vamos a las áreas de consultoría y de formación, donde parte de este know-how lo ponemos a disposición de otros que nos contratan. Evidentemente aquí no le contamos a todo el mundo todo. Hay gente a la que le contamos que tenemos Cherry Coke, Diet Coke, Coca-Cola doble cero y Coca-Cola Light, pero no os doy la fórmula de ninguno. Pero por lo menos te permito saber que hay 5 modalidades diferentes y a partir de ahí investiga tú si quieres, por ejemplo, ¿no? Pero de toda la vida, CESBIMAP ha estado trabajando en consultoría, por ejemplo, sobre plano, haciendo la distribución de la zona de pintura, la zona de chapa, el dimensionamiento de cada uno, los flujos de clientes, el equipamiento que requiere para cada uno de ellos. Eso ha ido evolucionando con el tiempo. Ahora hacemos el diseño completo de una instalación, los equipamientos, el proyecto electrotécnico si hace falta del tema, pero vamos también hacia otras áreas, como por ejemplo los sistemas ProMAS, donde te ayudamos a hacer más rentable tu área de postventa. Te ayudamos a reducir costes, a tener procesos de reparación más eficientes, etcétera. Certificamos talleres, tú puedes ser TQ, platino, oro, plata. Hay aseguradoras incluso de la competencia que solo nombran como talleres autorizados de ellos los que tienen el TQ oro de CESBIMAP o el platino, por ejemplo, porque se considera que es un estándar muy bueno. Hay marcas como Mazda que obliga a todos sus concesionarios a pasar sus talleres de chapa y pintura por nuestras certificaciones, donde le unimos determinados estándares de marca propios de ellos, que son enriquecedores y que obligan, por tanto, a cumplir con todos ellos.
En total hemos dedicado más de 140.000 horas de consultoría entre reconstrucción de accidentes de tráfico, consultoría de talleres, etcétera, etcétera, en estos años. La última de las certificaciones que hemos lanzado es una de carácter medioambiental. Yo creo que no hace falta que os diga que MAFRE es de las que ya hablaba de sostenibilidad muchos años antes de que esto se pusiera de moda, ¿no? Estábamos hablando de que ya hacíamos reparación sostenible hace 26, 28 años y hemos montado este centro hace 20, por ejemplo. Pero, por tanto, hemos intentado ayudar al taller también, que es un ente externo a MAFRE, pero que trabaja con MAFRE, a que también sea respetuoso con el medio ambiente. Medimos en 7 áreas diferentes cómo estás ubicado respecto a las mejores prácticas de cada mercado. No exigimos lo mismo en Brasil que en España, que en Alemania, por ejemplo. Y en función de todo eso te damos un rating y te damos una hoja de ruta que debes de hacer hasta la siguiente recertificación. Y te emitimos un certificado que puedes colgar en tu recepción, utilizar en tu comunicación, etcétera, etcétera. Y llegamos a la segunda área donde facturamos también, que es la parte de la formación. Eso forma parte del ADN de CESBIMAP de siempre. Hemos dicho que se creó el centro para enseñar a nuestros peritos sobre la reparabilidad de los coches. Por tanto, desde hace 40 años se dan cursos de reparación de plásticos, de aluminio, soldadura, bancadas, etcétera, etcétera, aunque, como es lógico, eso ha evolucionado y ahora tenemos otros cursos como son calibración de baterías, etcétera, etcétera. El hecho de que ya da, pero que con la pandemia se normalizó totalmente que todos estudiáramos online, empezamos a dar cada vez más cursos y el año pasado, por ejemplo, 2 de cada 3 de nuestros alumnos fueron online, por lo menos parcialmente, porque tenemos posibilidades de dar formación presencial, online, con realidad virtual, en las instalaciones de etcétera, etcétera, habiendo superado los 6.000 alumnos el año pasado, cuando no hacíamos online, nos quedamos en 2.000 y pico, 3.000, y vamos a cumplir el alumno 100.000 este año más o menos para el mes de enero. Seguramente haremos un evento especial a tal respecto. Y último, y no por ello menos importante, el motivo por el que estáis hoy aquí, ¿no? Es el Centro de Vicolozano, que ya habéis visto antes, ante lo cual eso ha sido el spoiler de lo que voy a contar ahora, pero creo que igualmente entenderlo en su conjunto está bien. Como os definíamos, aquí recibimos en las grúas de Mafre los coches que son siniestro total solo de Mafre, una carretilla en el campo que no hemos visitado porque estaba lloviendo, los deposita el que se ha elegido para desmontar una vez etiquetado en una plataforma que lo mueve de manera automática, primero a que un técnico verifique qué piezas vamos a desmontar, a partir de ahí esa plataforma, llevada por la lógica interna del programa, lo lleva a una zona de descontaminación, allí por succión se le sacan todos los líquidos que llevan el interior, los gases, los fluidos refrigerantes, etcétera, etcétera, y a partir de ahí se traslada a una zona donde un operario empieza ya a desmontarle los elementos que tienen valor y que no son ni de seguridad ni estructurales. Del resto, los motores se someten a las pruebas de relación de compresión, se les da un lavado de cara de las piezas y se meten dentro de las cajas que, bajo las órdenes de un robot, se van y se llevan a un almacén que tenemos y que habéis visitado. A partir de ahí, esos robots van a hacer el picking cuando alguien lo compra a través de nuestra página web y se llevan a expedición, donde son transportadas por una empresa de logística y empiezan un segundo ciclo de vida. Porque eso es lo importante. Este negocio se montó básicamente para asegurarnos de que más de 50.000 vehículos hayan podido ser perfectamente descontaminados sin ningún impacto medioambiental, que era el origen de toda la preocupación de Mafre. Además, hemos vuelto a reintroducir en el mercado, dándoles un segundo ciclo de vida, más de 1,4 millones de piezas. Y gracias a no tener que producir ni el aluminio, ni el hierro, ni el plástico, ni el resto de los componentes que llevan todas esas piezas, hemos evitado verter a la atmósfera más de 58.000 toneladas de CO2. Al final, todo eso es lo que es visible y lo que hemos hecho durante muchos años con los coches térmicos. Pero también hemos empezado. Aquí veis, antes de desmontarlo, lo que habéis visto por ahí. Esto es una batería de un Renault Fluence, donde una vez que empiezas a quitarle estructura, carcasas y demás, se quedan en bancadas de módulos que acaban siendo módulos que se ciclan uno por uno, se ve el estado de salud de cada uno y en función de su estado se decide qué hacer con ellos.
Y esta es la realidad de lo que hemos encontrado, que cuando el coche llega a hacer recambios al final de su ciclo de vida útil, el vehículo fuera de uso, esos módulos de baterías pueden estar en tres estados diferentes. El de arriba, el verde, es el ejemplo que os ponía del Porsche Taycan, cuando lo hablábamos fuera, donde está perfecta la batería, está prácticamente nueva. Esa perfectamente puede ir a otro coche para impulsarlo, propulsarlo y salir rodando con ello. De hecho, hemos hecho pruebas y el coche que habéis visto prender fuego, un Smart 44 que había ahí, era un Frankenstein hecho con módulos, motores y demás de 3 Smart 44 diferentes, donde hicimos las pruebas a ver si era efectivamente viable el swapping de baterías, de motores, etcétera, etcétera, y vimos que sí que lo es. El grueso de las que nos vienen, los módulos están en un estado de salud que ya no son recomendables para ser utilizados para propulsar un coche, pero todavía guardan una importante capacidad de almacenamiento energético. Esas son con las que haremos un segundo ciclo de vida. Y las rojas son las que, a pesar de que los módulos de batería o bien van en la parte más baja del coche y por tanto por debajo de la altura normal a la que tienes un accidente, para golpes del coche con el que te chocas va más alto, los volardos están más altos, etcétera, etcétera. Aún así hay veces que se dañan o bien son baterías muy antiguas. Achatarramos flotas de fabricantes cuando nos lo piden, porque son nuestros partners para vender seguros a través de sus redes de concesionarios, pues cogemos la masa negra que hay dentro y la reinyectamos en fábricas que producen celdas de baterías que a su vez componen módulos de baterías, que componen baterías eléctricas que acaban montadas en un nuevo coche. Y de esa manera cerramos el ciclo de vida. Por tanto, vemos que hay 3 vías diferentes de actuación en función del estado de salud. Y como las más numerosas son las de aquí en medio, empezamos el proyecto Second Life, que era darle un segundo ciclo de vida como almacenamiento energético. Y como somos de innovación, nos gusta hacer el mínimo producto viable y a partir de ahí irlo escalando. Y empezamos, como veis ahí, con esos acrónimos de las tallas, a jugar como con las tallas de ropa. Y empezamos con la talla small y fabricamos esa caja en conjunción con Nissan, que es partner nuestro y tiene la fábrica al otro lado de nuestra sede de aquí, de Ávila, y desarrollamos esa caja que tiene solo 2 módulos dentro y que se utiliza para el vehículo autónomo que habéis visto antes, que lleve todos los ordenadores y todos los procesadores que lleva de cálculo enchufados a este dispositivo en vez de chupar la energía de la propia batería del coche, porque le acortaría la autonomía y tendríamos menos kilómetros de recorrido por cada día que nos autoriza tráfico a circular por ahí haciendo pruebas. Ese es de uso interno nada más. Como nos quedamos satisfechos y contentos, dijimos, vamos a pasar a la talla siguiente y nos fuimos a la M. Y generamos esta caja que se monta en una moto de 3 ruedas eléctrica que en vez de repartir pizza, reparte electrones. Y hemos creado el concepto del Street Assistance en vez del Road Assistance, porque lo que hacemos es socorrer vehículos eléctricos que se quedan sin carga en ciudades. En calles, imaginemos en Madrid el barrio de la Latina, Chueca, en Barcelona el barrio Gótico, calles estrechas, enrevesadas, es muy difícil llegar y encima es zona de bajas emisiones con una grúa que además sea eco o cero para poder llegar ahí, callejeando por esas calles para llegar, venir por delante, dar marcha atrás, cargarlo, es muy complicado. ¿Cuál es la manera más lógica? Llegamos con la moto, nos ponemos al lado, le damos un biberonazo de energía, 10 minutos, 10 kilómetros, con esos 10 kilómetros estás seguro de que llegas a algún otro cargador que está en las inmediaciones en la ciudad y por tanto resuelves el problema de una manera rápida y eficaz. Como vimos que esto también nos salía muy bien, no vinimos arriba como los de Aquarius y nos fuimos al XL directamente. Y entonces montamos esos armarios de acumulación, ahí hay el equivalente a 8 coches eléctricos completos que están aquí montados. Esta es nuestra instalación. Aquí veis el conjunto de la instalación, donde aquí están los coches achatarrados, lo amarillo es la zona de taller donde hemos visto que se desmontan, nos hemos asomado a esa terracita de aquí, lo gris es el almacén donde se guardan los recambios una vez desmontados, esta es la zona de los paneles fotovoltaicos y aquí está la estrella de la corona, esa caseta donde tienen en el interior esos armarios en una temperatura controlada, en estacionario, con carga y descarga lenta, etcétera, etcétera, equivalentes a 8 coches completos que nos han dado el año pasado más del 32% de autosuficiencia energética, siendo una instalación industrial, que no está nada mal. De hecho, estamos replicándolo en nuestra sede principal
porque hay veces que igual que hoy vosotros solo venís a esta instalación y no visitáis la otra, muy a menudo es gente que visita la otra instalación y no le da tiempo a visitar esta, que pueda ver también la aplicación práctica del concepto Second Life en una batería de estas características. Nos había quedado por en medio la talla L. La talla L intenta reproducir la idea que a mí me obsesiona mucho de que un coche es un hogar. Y es que estadísticamente los coches que recibimos todavía tienen capacidad de acumulación suficiente en su batería como para suministrar como mínimo uno o en muchos casos hasta dos casas completas. De tal manera que a un cliente de Mafre que tuviera un siniestro total con su coche, le podríamos ofrecer, después de comprarle los restos de las baterías, que le podemos vender después un sistema de acumulación energética unido a fotovoltaica, que para eso tenemos a Iberdrola como partner, donde le estamos reduciendo su huella de carbono, le estamos reduciendo su consumo energético y encima, pues bueno, si se había comprado un eléctrico por convencimiento medioambiental, le estaba dando un segundo ciclo de vida aparte de ese vehículo todavía. Entonces, esto es lo que hacemos con lo que es intercambio de cosas, pero la realidad es que se nos ha quedado en una parte pequeña de las baterías, las hemos dicho que ya no servían para almacenamiento, eran las del reciclado, esas que estaban en muy mal estado. Ya ponerte como aseguradora, que eres una empresa de servicio, a recuperar los minerales de dentro de las celdas, de dentro de los módulos, de dentro de las baterías, de dentro de los coches, de nuestros clientes, que no son nuestros, los coches, se nos hace un poco too much y demasiado alejado del core business de un asegurador. Por eso no vamos solos. Nos hemos metido en el programa europeo Horizon Europe, hemos montado un consorcio que se llama BATRO, Battery Raw Materials, y junto con otros 17 actores del mundo del reciclado, de las baterías, fabricantes, gente del mundo de la energía, etcétera, etcétera, pues estamos investigando durante 4 años cómo conseguir con inteligencia artificial y reconocimiento de imagen saber qué módulo tienes delante para que un robot lo destape, acuda al interior, recupere la masa negra y recupere el 95% de los minerales que hay en su interior, que como sabréis se consideran críticos en Europa porque son muy caros, son muy escasos y provienen de entornos geopolíticamente inestables. El conjunto de la investigación que hemos hecho sobre este tema, siendo una empresa de seguros, como digo, de servicios, que lo que hacemos es en aras del bien de la sociedad, pero no es para nuestro propio uso, nos ha valido que el año pasado nos hayan dado 8 premios a la innovación o por temas de sostenibilidad unidos a estos dos proyectos, por ejemplo, ¿no? Y al final esto es lo que va vinculado a la actividad del desguace, la recuperación de piezas, la economía circular, etcétera, etcétera. Pero si os acordáis del principio de todo, he dicho que durante la vida útil del coche también desarrollábamos procedimientos de reparación que fueran sostenibles. Por ejemplo, la reparación de plásticos. Cuando hablamos de la reparación de plásticos, cuando pasamos del paragolpes metálico, por ejemplo, de un 600, de un 124, a tener un paragolpes envolvente en plástico del mismo color que la carrocería, o negro al principio, que era el inicio de todo esto, cuando se chocaban, los talleres decían, roto, hay que sustituir y ponemos uno nuevo. Y Mafre tuvo la conciencia de decir, esto no puede ser. Y estamos hablando de hace 26, 27 años. Dijo, tenemos que ser capaces de darle un segundo ciclo de vida a este plástico que tiene un proceso, tiene una energía gastada, todo para construirlo. Vamos a ver si lo podemos reparar. Generamos un procedimiento de reparación de plásticos que se ha convertido en un estándar de toda la postventa y solo los talleres que trabajan para Mafre en España, que son cerca de 3.000 los talleres distinguidos que llamamos que trabajan para nosotros, con el plástico que reparan cada año de paragolpes nada más, tienen unos 1.200 toneladas de plástico que se deja de producir. ¿Es mucho o es poco? Pues hombre, si lo comparáis con la típica botellita de agua y sus tapones, todos en casa intentamos recuperar los tapones, enseñas a tus hijos a guardarlos en una bolsita, una vez al mes lo llevas al supermercado, tomas chocho que pinocho, lo llevas allí, llevas 80, 100 tapones. Lo que hacemos nosotros a través de nuestros talleres es reciclar 280 millones de tapones al año. Por ponerlo en contexto, eso da de sí para llenar 5 piscinas olímpicas. Eso demuestra hasta qué punto una empresa tan grande y tan potente como Mafre, con la capilaridad que tiene, cuando está convencido de algo, y es lo que nosotros llamamos la parte que nos toca, puede tener un resultado muy impactante y de cierto volumen en la sociedad. Y es también otro de los leitmotiv de para qué existe CESBIMAP, y es que somos Innovation as a Service, resolviendo los problemas del seguro y de la automoción de hoy, pero también Innovation with a Purpose
teniendo una visión a largo plazo de qué mañana queremos dejarle a nuestros hijos. Y esa es nuestra historia. No sé cómo vamos de tiempo para preguntas, si ha quedado alguna pregunta sin hacer en la visita y ahora. Quizá luego en el aperitivo podamos tomar. Le cedo paso. Luis. Muchas gracias. Buenas tardes, has dejado el listón enormemente alto, así. Nosotros somos, me presento, José Luis Álvarez, trabajamos para Grupo IGH, que es una pequeña empresa, una empresa familiar fundada en los 70 aproximadamente, está ahora mismo de segunda generación y nos dedicamos básicamente al mundo del vehículo industrial, del vehículo de recogida de residuos urbanos, barredoras y en un pequeño margen de las que son las 4 empresas que forman el grupo. 3GON se dedica ahora mismo, la mayor parte del negocio, a la hibridación a CLP y GNC de vehículos. No. Esto que se lleva usando, el gas natural y el CLP se lleva usando desde hace bastante tiempo en automoción. Ahora ha tenido como un boom por todo este tema, ahora lo veremos después, por el tema de la zona de bajas emisiones y demás. ¿Vale? Aparte de turismos, que es lo que hemos estado viendo aquí en CESBIMAP, bueno, pues este es aplicable tanto a vehículos industriales, vehículos especiales, vehículo de máquina, todo tipo de motor es susceptible de hibridarse a esta tecnología. Básicamente, hablando de hibridación, no de vehículo puro de gas natural, sino de hibridación, de coger un vehículo diésel o gasolina al que se le añade posteriormente gas, hablamos de dual fuel o de bifuel. El dual fuel pertenece al diésel y trabaja simultáneamente con gas y gasoil. Y el bifuel se aplica a vehículos de gasolina y la diferencia es que o bien trabaja en gasolina o bien trabajas en gas. No trabajas los dos combustibles a la vez. Tecnología dual fuel es de lo que estamos hablando. Básicamente los dos combustibles que se están utilizando masivamente es el GLP y el GNC por temas de logística de combustible. ¿Cómo funciona esto? Mediante unos mapas de inyección, lo que hacemos es reducir el diésel que se inyecta al vehículo y se compensa esa reducción de diésel con una inyección de gas equivalente. El objetivo es siempre mantener las prestaciones del vehículo. ¿Se pueden mejorar? Sí, pero no es el objetivo porque nada es gratis en ingeniería. Si tú mejoras las prestaciones del vehículo, posiblemente le acortes la vida. Y no es el objetivo. El objetivo es, por un lado, un objetivo económico, que es gastar menos. Económicamente veremos luego que se obtienen unos ahorros decentes. Y por otro lado, por eso es el boom que ha habido en los últimos 6-7 meses, es la obtención de las etiquetas eco a partir de etiquetas C o etiquetas B. En la tecnología bifuel, que se utiliza en gasolina básicamente, como os decía antes, lo que se hace cuando el vehículo funciona en dual, funciona en modo gas, se desacopla la inyección de gasolina, solo se inyecta, o bien se trabaja en gasolina o bien se trabaja en gas. En este caso, también se obtiene la etiqueta eco, pero solo a partir de etiqueta C. Todo tema de la normativa. ¿Qué componentes tiene? Pues hablamos de una centralita electrónica, que es el cerebro de todo el sistema, que se comunica con la propia centralita del motor. Estas inyecciones de gas de las que estamos hablando no son un elemento fijo, depende de la carga que lleve el vehículo, de la posición de acelerador, no es lo mismo que esté al ralentí que esté a plena carga. Bueno, pues se elabora un mapa de inyección y de reducción de combustible y esto está gestionado por la centralita. Hay diferentes tipos de centralita, bien para vehículo ligero o bien para vehículo pesado,
que evidentemente no es lo mismo gestionar un motor de 11 litros de un camión que un motor de 1 litro de un turismo. ¿Vale? A partir de ahí, el conmutador, que el conmutador es simplemente la interfaz con el usuario. El usuario puede conducir bien en original, en diésel o en gasolina, o bien en dual, simplemente apretando un botón. A partir de ahí, el sistema es el que se encarga de hacer toda la gestión. Los inyectores que inyectan el gas normalmente en el colector de admisión, previo a las cámaras de inyección, para mezclarlo con al final lo que inyectas es la mezcla de gas y aire, que es lo que entra a los cilindros. El reductor de regulación de presión es una parte muy importante porque es el encargado de pasar de los 200 bar en el caso de gas natural comprimido o 7-8 en el caso de gas natural licuado a los 2-3 bar de inyección. Es el encargado de pasar y de calentar ese gas a través del sistema de refrigeración de vehículos. Se coge realmente el sistema de calefacción, se hace pasar a través de este reductor y se pone a temperatura ideal para la inyección. Los tanques de gas, que he visto que teníais ahí unos cuantos. En el caso del CNC son siempre cilíndricos. En el caso del CLP permite una forma toroidal, una forma de rueda, que lo que permite es adaptarlo en el hueco de la rueda de repuesto. Se quita la rueda de repuesto y se instalan este tipo de tanques. Después está la boca de carga, que simplemente se suele instalar cerca del donde se carga el gasoil o la gasolina, por pura comodidad. Y el sensor de presión y temperatura, que es el que encargado de ver la presión y temperatura del gas antes de inyectar, para así que en la centralita electrónica regule la cantidad de gas inyectado en función de presiones y temperaturas. En cuanto a ahorros, pues estadísticamente, en función de usos que se están haciendo, se estima que con GNC se vienen ahorrando un 15% de combustible y la mitad en GLP, 8%, 7%, en función de... ¿Por qué? Porque el GNC tiene más poder calorífico y puedes inyectar más energía en el sistema que con el GLP. La ventaja del GLP es que tiene más red de distribución y es más fácil repostar. En casi cualquier gasolinera tienes un surtidor de GLP, mientras que GNC está más orientado a flotas más cautivas o flotas de autobuses, flotas de camiones que tienen sus propias gasineras. En pesados los porcentajes son aproximadamente los mismos, solo que evidentemente a más gasto, con el mismo porcentaje, pues más ahorro absoluto. Y ya en turismos, pues estamos hablando de porcentajes un poco superiores. También hacen bastantes más kilómetros en unos ciclos quizás más exigentes, pues hablamos de ciclos de ciudad, que tienen un gasto superior y se pueden obtener un poquito más. Si afinas el mapa de inyección, pues al estar menos exigidos en cuanto a potencia y más en uso, puedes alcanzar este tipo de porcentajes de ahorro. El por qué tenemos este boom ahora mismo, pues básicamente por las zonas de bajas emisiones. A partir de 2023 son obligatorias en ciudades de más de 50.000 habitantes. Y ahora mismo, por ejemplo, en Madrid no se puede entrar en vehículos industriales con etiqueta B, no pueden entrar dentro de la M30. Esto que a nivel particular puede ser un inconveniente, a nivel profesional de repartidores de prensa, de repartidores de todo tipo de establecimientos, de grúas, etcétera, es un problema porque son vehículos que pueden llegar a ser caros. Una furgoneta pues pueden ser 30 o 40 mil euros, pero una furgoneta carrozada con una grúa o un camión ligero con una grúa, estamos hablando de 100 o 200 mil euros, que si están en operación al profesional es una inversión importante. Su sustitución. Haciendo este tipo de hibridaciones, cuyo coste ronda los 3.000 euros, dependiendo en vehículos
ligeros, 10.000 euros en vehículos pesados, puede mantener su operatividad, puede obtener su etiqueta eco y puede seguir entrando en las zonas de bajas emisiones. Ventajas del sistema utilizado. Una de las principales ventajas es que no se modifica sustancialmente el vehículo. Es decir, tú en el vehículo en un momento dado puedes desmontar el sistema y vuelve a estar en condiciones originales. Como he dicho antes, con un simple botón eliges si estás trabajando en modo original o en modo gas. Por tanto, no estás interviniendo sustancialmente en el vehículo. No penaliza las prestaciones, como hemos dicho antes. El objetivo siempre es mantener las prestaciones. Para las secciones, esto es a nivel homologación, para poder instalar este tipo de sistemas, tienes que homologarlos, tienes que demostrar qué emisiones estás ofreciendo en banco de potencia. En España se hace en IDIADA normalmente, en el INTA también se puede hacer, lo que pasa es que están bastante saturados y se suele hacer en IDIADA, o bien en el extranjero está acudiendo bastante a Polonia por tema de costes. Se puede trabajar con diferentes gases. A nivel económico se mantiene unos costes interesantes, unos ahorros interesantes. Para ser sinceros, cuando en el primer contacto que estamos teniendo con los clientes, vienen buscando la etiqueta. Después, cuando se dan cuenta de que están ahorrando una cantidad de dinero importante, los que primero decían, no, bueno, yo no lo voy a usar, terminan usándolo. La experiencia es que terminan usándolo y con completa satisfacción. Y en cuanto a sostenibilidad, pues lo que estamos haciendo es alargar la vida útil de los vehículos, con lo cual estamos provocando un ahorro de materia prima, de emisiones y de huella de carbono. En cuanto a sostenibilidad, esto es una tecnología que en Francia, por temas normativos, en Francia se lleva utilizando bastante tiempo. Tiene una normativa un poquito más flexible que la española y hay cierta experiencia en el uso allí. Aquí vemos los datos de reducción en un conjunto funcional concreto, de reducción de contaminantes en 38% en partículas, sobre todo en diésel. El gran problema del diésel es la emisión de partículas, con sus catalizadores, con sus filtros de partículas y demás. Por un lado tenés la reducción de la emisión de partículas neta y por otro el alargamiento de vida de este tipo de componentes, que al final son componentes bastante costosos en este tipo de vehículos. En cuanto a CO2, por la propia química de lo que estás inyectando, pues es una reducción del 11% y por la misma razón en el NOx. Por último, bueno, pues hablamos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Bueno, pues es una forma de contribuir a estos objetivos mediante, como he dicho, del alargamiento de la vida útil de los vehículos, de la reducción neta de emisiones y de la utilización de otro tipo de combustibles que, si bien no dejan de ser fósiles y que somos conscientes de que no es la solución definitiva a largo plazo, pero sí es una solución intermedia hacia soluciones definitivas tipo electrificación de vehículos, hidrógeno en el futuro y este tipo de tecnologías que estoy seguro que se acabarán imponiendo. Esto no deja de ser un escalón más mientras llegan estas tecnologías y pasan a ser asequibles para todo el mundo. Estos son nuestros partners tecnológicos. Básicamente es DIM Sport, que es la empresa matriz. De ella cuelgan todos los demás, Ecomotiv, Autoparts Italia, que son los fabricantes de componentes. DIM Sport nació en su momento como una empresa de adaptación de vehículos deportivos. Eran dos hermanos que se dedicaban a las carreras y que empezaron a trastear con las centralitas. Querían sacarle mayor rendimiento a sus vehículos. Se dieron cuenta que había un pequeño nicho en cuanto a las adaptaciones y después se dieron cuenta que ya que sabían adaptar las centralitas y las programaciones, pues vieron que esto era una manera de aprovechar ese negocio. Con esto mi presentación y muchas gracias por vuestra atención.
Sí, sí, sí. Bueno, fuera de tiempo. pues nada, muchas gracias, José Luis, José María, María José también. Y gracias a los que habéis venido hoy aquí. Vamos ya muy mal de tiempo, pero porque además tenemos que volver a Madrid ahora los que estamos por aquí. Pero sí que queremos hacer un agradecimiento especial por la invitación que nos habéis hecho y por la visita tan interesante y por estas presentaciones que de verdad que os agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Me uno a las palabras de Eduardo y decir que como la innovación, que la hemos enfocado muchas empresas al producto, ya habéis tocado servicios, se tocan procesos, pero sobre todo habéis llegado a los modelos de negocio. En pocos minutos nos habéis contado cómo la innovación es clave en la sostenibilidad, pero en la sostenibilidad de vuestras propias empresas, porque estáis garantizando el futuro, porque un modelo de negocio es muy difícil de copiar. Y desde luego eso es un claro ejemplo de lo que nos habéis contado y cómo nos lo habéis contado, porque a mí me ha ilusionado, me ha parecido fantástica. Muchísimas gracias por tenernos aquí y por las presentaciones que nos habéis hecho. Son dos recordatorios que el día 20 de marzo hablaremos de inteligencia artificial en nuestro próximo encuentro y el otro es que hemos lanzado recientemente, como bien sabéis todos, el 9º Premio Impulsa, que os sugerimos, os pedimos ayuda para que saquemos toda esa innovación, como estos claros ejemplos de innovación y tecnología, de las tecnologías de Industria 4.0 pueden hacer de la sostenibilidad y de que tu negocio sea sostenible. Así que, por favor, difundidlo, ayudarnos a difundirlo, porque es algo que realmente merece la pena. Y sin nada más, daros las gracias y nos vamos al momento mejor, que es el networking. Y muchísimas gracias otra vez a todos los que estáis ahí. Vamos fuera de tiempo, así que si os parece, terminamos con el networking. Muchas gracias. Gracias.